Venimos a desayunar. Vamos arrancando, así no nos quedamos sin tiempo. Bueno, como verán, tenemos una diapositiva media polémica. Con el título, parte del título, spoileo, del taller de esta mañana, que es muertos. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿quiénes de acá se consideran muertos? Nadie. Estamos todos vivos, ¿no? ¿Alguien no está respirando o se quedó sin latido el corazón? Bien. Arrancamos haciendo un repaso de Romanos, que fue lo que, como esta nueva parte de Escuela Dominical, que empezamos después de... ¿Se acuerdan qué veíamos antes de Romanos? ¿Nadie? Westminster, Catecismo Mayor de Westminster. Que lo empezaron el año pasado, yo no estaba, pero vieron Romanos 1 al 3, hablando de la condenación de toda la humanidad. Vieron Romanos 3 al 5, bueno, 5 lo terminamos la clase pasada, ¿no? Pero hablando de la justificación por la fe, los beneficios y las representatividades. Y hoy arrancamos con Romanos 6, que abre una nueva sección, que del capítulo 6 al 8 vamos a estar hablando de lo que es la santificación o la vida cristiana. Y en particular hoy, Romanos 6, la primera parte que vamos a ver, vamos a estar hablando de cómo Dios nos libera del dominio del pecado, ¿sí? Y del taller pasado hablamos de 5 contrastes. Para los que estuvieron, hablamos de contrastes. Si hablamos de contrastes es porque hay dos cosas que estamos comparando, ¿no? ¿Se acuerdan qué dos cosas o personas comparábamos? Adán y el segundo Adán. Y el tercer Adán, no. El primero y el segundo. Que el primer Adán, ¿quién era? Adán. Y el segundo Adán, Jesús. Muy bien. Y vimos 5 contrastes: el efecto de las obras, la cantidad de pecados que uno cometió y el otro cubrió, el resultado final, los pecadores y justificados, y por último, la condenación y la vida eterna. Y la conclusión de Romanos 5, al final de todo, entre los últimos versículos, hay una frase que aparece que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Quiénes tuvieron ya lógica, la materia lógica en el colegio? ¿Se llama lógica ahora? ¿Pensamiento científico? ¿Lógica? ¿Sí? Que es como analizar la gramática de una forma media matemática, se podría decir, ¿no? Como que si pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Acompáñenme a hacer este ejercicio. Sí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, para que sobreabunde la gracia, tiene que abundar de ninguna manera. Dijeron lo que quería que dijeran. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando, ok, Pablo, vos nos decís, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero, entonces, bueno, meta pecado, así sobreabunda la gracia. De ninguna manera, nos dice Pablo, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Los temas de hoy, vamos a estar hablando, uno, ¿se puede vivir pecando? Es la primera pregunta. La segunda, sí, no. La segunda, ¿por qué sí o por qué no? La tercera, vamos a estar hablando de 3 acciones que podemos ver en Romanos, o sea, los pasajes que vamos a ver hoy, de qué 3 cosas podemos hacer para experimentar victoria, que les spoileo, son saber, creer y hacer. Cerramos con una conclusión y por último, como siempre, tiempo de preguntas y respuestas. Y con los que ya me conocen, siempre me gusta poner ¿cómo se dice esto? Como la línea del taller, así no nos perdemos. Y los que están ansiosos dicen, ¿cuánto termina China? Bueno, ahí está el avance. Bien, sin más, vamos a arrancar con la lectura. El pasaje de hoy vamos a estar viendo Romanos 6, de los versículos 1 al 14. Y acá ya arrancamos spoileando la primera pregunta que hice, que pregunté, ¿quiénes se consideran muertos acá? El título de esta parte dice, somos muertos al pecado, pero vivos en Cristo, ¿sí? Así que en parte estamos, espero, todos muertos, que es lo que vamos a trabajar hoy, cómo morir. Bien, ¿quién tiene voz potente y fuerte? Es muy gracioso porque empiezo a mirar y esquivan, tipo las miradas se esquivan. Esteban, nos está comiendo. Aprovecho. Nos ayudas leyendo, son 2 placas, lee esta primera y busca otra persona para el segundo. ¿Qué? ¿A leer? Estoy tapando el PPT, ¿no? Digo que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Bien. Nosotros tenemos culto al pecado, ¿cómo podemos ir viviendo en él?
Gracias. Wada. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal y obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias. Ahí tenemos Romanos 6, del 1 al 14. No sé si les pasa que cuando leemos como rápido, te enfocas más en qué está leyendo el otro y si lo estoy leyendo bien, más que masticar lo que estás leyendo. Así que bueno, damos un minuto, 2, para que vuelvan a leerlo en silencio y mastiquen lo que están leyendo. ¿Sí? Segunda parte. Mastiquen, mastiquen. El desayuno y el versículo. Ok. El que no llegó a terminar puede levantar la mano. ¿Lo esperamos? ¿Listo? ¿Todos? ¿Sí? Ok, bien. A mí, sinceramente, me pareció bastante claro esta parte, pero siempre está bueno como desmembrarlo versículo por versículo y como masticarlo juntos y profundizar juntos. Así que arrancamos con esta sección. La primera pregunta que hablamos, ¿no? ¿Se puede vivir pecando? Nos enfocamos en los primeros 2 versículos de Romanos 6, el 1 y el 2, que dice, ¿qué concluiremos? O sea, partiendo de la base del cierre del capítulo 5, ¿no? Que decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo continúa diciendo, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia sobreabunde? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Así con ese énfasis. Entonces, la pregunta que hicimos, ¿no? ¿Vivir en pecado entonces para que se manifieste la gracia de Dios? De ninguna manera, sí. No, de ninguna manera. Que la frase esta de ninguna manera en el griego original, la sintaxis o la gramática que tiene es básicamente la forma más fuerte que tiene para negar una cosa. Que es como si traducido nosotros a nuestro español sería como un absoluto, o sea, de ninguna manera, es como un absolutamente no, definitivamente no, rotundamente no, ni ahí, ni bueno, más coloquial, ¿no? Ni ahí, ni loco, ni el Pepe. Como que no hay ningún lugar a duda. Y preparando esa parte me hizo acordar, en pandemia aprendí un poco de lengua de señas argentina y para decir no hay 2 señas distintas. Una, que es la más internacional que se entiende, que cuál sería, ¿cómo dirían no con señas? Con las manos, chicos. Así, ¿no? No, bien. Pero este es un no, como lo que estaban respondiendo recién, ¿no? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? No. Pero hay otra seña que es para un no rotundo, que es, los que quieren aprender pueden hacer un 3, como las 3 estrellas que tenemos nosotros. Hacia la cara, y cuando giro hacia afuera, uno los 3 dedos, así. Eso. Esto es un no rotundo, como no estoy dejando te estoy diciendo no es no, ¿sí? Esto es lengua de señas argentina. Entonces,
acá Pablo está diciendo, no, es como un no, de ninguna manera, no rotundo. Acá introduzco una expresión que me gusta usar a mí del ni muy muy ni tan tan para unas aclaraciones, ¿no? No estamos hablando de que el creyente tiene que ser perfecto. Estamos en lo que se llama el proceso de santificación progresiva, ¿no? Estamos día a día mejorando, día a día acercándonos más, apuntando hacia el objetivo de ser perfectos, pero no estamos hablando de que, ok, si sos un creyente y no sos perfecto, por no ser perfecto, no sos creyente, digamos. Pero si uno que dice ser creyente está en pecado continuo, hay algo que está mal o que no es bíblico, ¿sí? Más que nada, el pecado debería ser como un accidente, como algo en lo que, sin querer, pero es como que esporádico o no la situación constante, la línea constante en la vida del creyente. Y la otra aclaración es que no estamos diciendo que la tentación o ser tentados es equivalente a pecar. Uno puede estar todo el día, no sé, con los sanguchitos acá, tipo rodeándote, el que se está cuidando de no comer, y al final del día no comiste, está bien, fuiste tentado, tenés ganas de comer, pero si no lo consumiste, está todo bien, digamos, ¿no? O sea, no es el hecho de, tengo ganas de comer chipá, que es el pecado, sino el acto de comerlo en sí, ¿sí? Son dos cosas distintas, las aclaraciones. Entonces, bien, para la primera pregunta, corto y conciso, ¿se puede vivir pecando? La respuesta de Pablo fue, bien, de ninguna manera, muy bien. Y entrando, de ninguna manera, no. Bien, y entrando a la segunda parte, ¿por qué no podemos vivir pecando? Está bien, me decís de ninguna manera, pero dame motivos por los cuales no. Y la respuesta, en realidad, otra vez el título del taller, lo que vimos en el título del capítulo, es muy claro. Dice que un verdadero creyente no puede vivir pecando porque está muerto para el pecado. ¿Cómo estamos para el pecado? Muertos. O sea, muerto no es inválido, estado vegetativo, o, no sé, rengueando, o esto y que lo otro. Muerto es muerto, como definitivo, ¿sí? Claro, son como muchas cosas, muchos estados definitivos, digamos. Para esta parte de la segunda pregunta enfocamos en los versículos 3 al 5, que dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte, sin duda también, como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Fíjense que aparece varias veces una palabra que es, bautismo, bautizados, ¿sí? Entonces, refiriéndose al bautismo, es que a través del bautismo recibimos recibimos como el paquete completo. No es que elijo las gomitas que me gusta el paquete, no, es tipo el paquete de gomitas completo. Con la corrupción y la condenación de Adán, que fue lo que venimos viendo en las clases pasadas, pero también la obra en la cruz y los beneficios de la obra de la cruz que hizo Jesús. Acá marqué las palabras que fueron apareciendo del bautismo y me llevó a el pasaje que está en Colosenses 2, del 11 al 14. Evan, por favor, me llevas a leer. Fuerte. Con ímpetu. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era nuestra, clavándola en la cruz. Está relacionando el pasaje Colosenses con la circuncisión del Antiguo Testamento, que ¿quién sabe qué es la circuncisión? ¿Nadie sabe qué es la circuncisión? Levanten la mano los que saben qué es la circuncisión. Ahí va. Con timidez. Acá a este lado no se sabe qué es la circuncisión. La circuncisión básicamente era la instrucción que Dios le dio a Abraham
arranca ahí, ¿no? De que todo varón de la casa tenía que, en el 8º día del nacimiento, tenía que cortarse el prepucio, el prepucio del pene, en pocas palabras. Como señal de pacto de que este es mi pueblo, entre Israel, digamos, y Dios, ¿sí? Que hoy lo seguimos haciendo, no, bueno, que es una decisión más personal, creo, pero, exacto, gracias, fuerte, dice uno. Con el bautismo, que hoy, o sea, la señal de pacto entre el pueblo con Dios, el Antiguo Testamento era la circuncisión, pero a partir del Nuevo Testamento pasa a ser el bautismo. Que el bautismo, por eso Colosenses y Romanos, ¿no? Uno hablando del bautismo y el otro haciendo referencia a la circuncisión, pero todos hablando de que a través de esta señal estamos relacionados a Cristo, en ser sepultados con Él. Fíjense, ¿no? Mismo, o sea, en el 11 dice circuncidados, pero después más abajo, esta circuncisión del propio Cristo, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Ahí es como unimos las dos señales. Y básicamente el bautismo en la época de Pablo, que hoy en otras denominaciones también se hace así, es a través de la inmersión. En IPTA la hacemos, ¿saben cómo se llama? El bautismo que hacemos en IPTA, aspersión, que es, ¿quiénes no estuvieron nunca en un bautismo en IPTA? Creo que todos. Pero básicamente viene Feli y agarra de una copa, agüita y tuki en la cabeza, ¿no? Tuki. Pero en la época del Pablo, o en otras denominaciones, hoy los bautistas, por ejemplo, lo siguen haciendo, son, a nuestra perspectiva, son como formas, ¿no? Símbolos. Se hacía a través de la inmersión, que la inmersión es agüita, pileta no, pero río, laguito, agüita y tuki abajo y tuki arriba. Y en el tuki, o sea, nos unimos a nuestro representante a través del bautismo, y en la sumersión, o sea, cuando uno bajaba ese acto, representa la muerte de la sepultura, ¿no? O sea, nos unimos a Cristo en la muerte de la sepultura. Y cuando tuki arriba, nos unimos a Cristo en su resurrección, como simbólicamente, ¿sí? Entonces recibimos el paquete total, no solamente la resurrección, el poder, el Espíritu Santo, sino también hay una parte nuestra que muere en este proceso. En la antigua Roma, además, no solo hablando de la relación bautismo, habían esclavos, y estos esclavos tenían como algún tipo de distintivo en el cuerpo, ¿no? O sea, como que visualmente no es solamente yo me identifico como esclavo, sino que habían señales físicas externas a través de las cuales uno identifica, este es un esclavo. Por ejemplo, collares, marcas en la piel, sean como quemadas o tatuadas, estilo de ropa y demás, ¿no? Una foto que encontré, esto se vende en internet, chicos, el que quiere comprar, es un collar de un esclavo que dice: he huido, deténme, cuando me devuelvas a mi dueño Sonino, recibirás un sólido. O sea, Sonino, dueño, le puso este collar a su esclavo en caso de que se escapara, para decir, devuélveme a Sonino, y Sonino te va como la recompensa. Se te perdió un cachorrito, bueno, tipo, lo devolvés y recompensa. Así funcionaba, ¿no? Entonces, volviendo, o sea, hablamos del bautismo, de la circuncisión y la relación pecado, ¿no? Con la muerte al pecado, lo que sucede es el antes y el después en el cambio de la relación que tenemos con el pecado. Aunque seguimos estando en pecado, otra vez, sí, no estamos sin pecado aún, ¿no? Lo que hablábamos recién de ser creyente no es que sea equivalente a que somos perfectos, pero el pecado ya no nos controla, ya no nos da culpa. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos esta conciencia de culpa, ¿no? Y no somos más esclavos del pecado. Antes el pecado tenía poder sobre nosotros, nos controlaba, era nuestro amo. El otro día, no me acuerdo quién me contaba. Hay gente en todo lo que el mundo hoy se puede identificar de maneras tan perversas, ¿no? Que en una pareja uno se identifica como, no sé cómo decirlo del otro, pero básicamente este es como amo de esta persona. Y esta persona hace todo lo que su amo le diga. O sea, en vez de marido y mujer, uno de los dos es el amo del otro. O sea, hoy en día existen estas cosas. Pero bueno, nosotros ya no somos más esclavos del pecado, no estamos dominados por él, no nos controla. Podemos desobedecer al pecado y no dejarnos llevar. Y volviendo a la parte de muertos, que estamos muertos para el pecado, ¿no?
hay un tren que salió hace poquito, que me encanta, que son básicamente niños que están en el auto, ¿no? Y cuando llegan a un lugar, se hacen los dormidos para que los papás los carguen, en vez de tener que caminar, que papá y mamá me alcen, ¿no? Y el tren lo que dice es decirlo al lado del nene, ¿no? Le dicen, no, ¿sabes? Yo me fijé en internet que dice que si el bebé está dormido, vos le levantás la mano y la mano queda levantada. Tipo, es como un chiste para ver que el nene se está haciendo el dormido, ¿no? Y miren. Se le mueve la mano. And it stays up, that means they're actually asleep. And if it falls, they're faking it. So, let's see, so if I lift it like this, if she's really asleep, the arm will stay up. See, she's really asleep. Oh, she's so asleep. Uy, está re dormida. She's out. Es muy tierno. Bueno, son todos re tiernos los videos. Pero así es los dormidos y los muertos que deberíamos estar cuando viene el pecado a llamar. Otro que me acordé, no sé si, bueno, tal vez algunos eran muy chiquitos. ¿Quién se acuerda del Andy's Coming? El desafío de Andy's Coming. Que fue hace 10 años, chicos. 2016. Lo googleé, 2016, casi 10 años. Básicamente, ¿quién vieron la película Toy Story? Que básicamente son los juguetes que cobran tienen vida, qué sé yo. Y el challenge era... en cualquier lugar, en cualquier momento, alguien gritaba, Andy's coming, o sea, Andy está viniendo, y todos tenían que tirarse y hacerse los muertos, ¿no? Y te golpeabas y te caías, bueno, nada, un desastre. Cosas que hacíamos, chicos. Estuvo bueno. Ahí en la mesa, todos tirados, desparramados. Bueno, último. Hay un montón de estos videos, el que quiere ver más después en YouTube lo busca. Pero básicamente es esto, viene el pecado is coming, todos, tuki, abajo, y estamos muertos para el pecado, ¿sí? Uy. Entonces, volviendo al título, la primera pregunta cuando abrimos, volviendo al título de la sección de hoy, ¿no? Nosotros morimos con Cristo, estamos muertos para el pecado, que era nuestro amo anterior, y resucitamos con Cristo, que es nuestro amo nuevo en una vida eterna. Teníamos un amo antes y ahora tenemos otro amo. Entonces, a través de Jesús, su vida, su muerte en la cruz y su resurrección, o sea, todos los efectos, la vida perfecta que vivió Él para poder morir en nuestro lugar. Su muerte, otra vez, sin pecado por los pecados de toda la humanidad. Y su resurrección, que implica la victoria sobre la muerte y de una vez para siempre. Todo esto se transfiere a nosotros. O sea, paquetito completo, recuerden, no gomitas sueltas, me gusta la violeta o la verde, el paquete completo. Entonces, es como si Jesús agarrara celular, Mercado Pago, vida, mi muerte, resurrección, todo comprobante de transferencia, tuki, para nosotros, ¿sí? Transferido. Acá traje hoy, después el que le interese si quiere, mi Biblia de estudio, grande, que tiene un montón de comentarios bíblicos y siempre, bueno, para preparar talleres y demás, me viene re bien. Una de las frases que me gustó mucho, es muy divertido porque vos lees lo que tenés que preparar, ¿no? Pero dentro de los comentarios aparecen versículos relacionados. Entonces te empieza a llevar de acá, allá, y haces tipo todo un mix de versículos relacionados del mismo tema, ¿no? Y uno de los comentarios dice, Dios no nos quita del mundo ni nos convierte en robots. No es que somos robotizados y que no tenemos, todavía seguiremos sintiendo el deseo de pecar y algunas veces pecaremos, otra vez, no somos perfectos. La diferencia está en que antes de ser salvos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora somos libres para vivir por Cristo. Bien, entonces ya vimos por qué si se puede seguir pecando,
por qué no podemos seguir pecando, y entramos en la tercera parte, que son las 3 acciones que podemos hacer para experimentar victoria. Saber, creer y hacer. En la parte saber, ¿por qué ponemos saber, no? Elegimos este título o esta acción, es porque es una palabra que aparece bueno, para todas las 3 acciones nos enfocamos en Romanos 6, la parte del 6 al 13, ¿no? Que básicamente saber qué es, o sea, hablamos de que estamos muertos en pecado, ¿no? Está bien, pero el primer paso de que esto sea mío es que yo sepa que ya morí para el pecado. Y lo podemos ver en los versículos 6 al 10, que dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada y nuestro cuerpo pecaminoso perdió poder, ya no somos más esclavos, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Otra vez, paquete completo, todas las gomitas. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir, una vez y para siempre. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y en cuanto a su muerte, murió por el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Esta parte me hizo acordar, no sé si bueno, los jóvenes tal vez se acuerdan un poco más, que hace un par de años tuvimos un campamento que el lema era Ni mi min zitao, que era vos mi min sabés, o sea, traducido al español es, si vos, o sea, claramente sabés esto. Y en ese campa hicimos como un back to basics, como volvimos a las bases, ¿no? Es como, papanata, sí, ya sabés, sabemos, ya lo sabés. Tipo, ¿de qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, el primer paso es saber, ser conscientes, ok, soy muerto para el pecado, ¿sí? Saber qué hizo Jesús por nosotros y qué implicancias tiene esto sobre nosotros es lo que cambia todo, ¿no? Vimos perdón, me olvidé el lema, el último campo, el lema. Versus, gracias. ¿Qué peli vimos? No fue en Versus. Fue en Elijo Creer. Vimos The Case for Christ, el caso de Cristo, que es una historia básicamente de un periodista que o sea, eran ambos no cristianos, o sea, con su mujer, digamos, ninguno era cristiano. Y a través de un suceso, la esposa se convierte y a partir de ahí el marido, o sea, enojado porque él es periodista y yo vivo mi vida y sí, fundamento mis creencias en base a las pruebas, ¿no? Como todo periodista científico, si se quisiera. Entonces se puso en la misión de buscar pruebas para refutar el cristianismo, para probarle a la esposa que lo que está creyendo es mentira. Y lo que le dijeron fue, mirá, si vos querés, un compañero de él con el que no se llevaba muy bien, que era cristiano, le dice, básicamente toda la fe cristiana se basa en la muerte y resurrección de Jesús. Si eso no pasó y vos podés probar que es mentira, se cae todo. No hay ninguna historia para contar. Entonces, el hecho de que sepamos, siendo el hecho central de nuestra fe, ¿no? Saber qué fue lo que Jesús hizo por nosotros y cómo eso que hizo impacta nuestras vidas, lo cambia todo. Si no lo sabemos, caemos en misticismo, superstición, herejías o religión, hacer cosas por hacer, porque me lo enseñaron, porque me lo dicen, porque estoy acostumbrado, sin entender cuál es el significado o por qué lo estoy haciendo en el fondo, digamos. Terminamos a la deriva, viviendo por nuestro propio estándar. Claro, si vos no entendés por qué haces las cosas, te creás vos tu propio motivo de. Y muy comúnmente pasa esta frustración. Hace unos campas, hablando con una chica, ella tenía como muchas confusiones, ¿no? sobre la fe. Decía ser cristiana, pero estaba como, te ponías a charlar y te das cuenta que estaba como con muchas dudas y con muchas confusiones, ¿no? Y en un momento hablando, llegamos a un punto en que ella dijo, yo no creo que Dios es, o sea, yo creo en Dios, pero no creo que Dios es bueno. Y yo me quedé, dije, wow, o sea, yo China, ¿no? No sé ustedes, pero mi fe y mi sostén es creer en un Dios que me ama, que es bueno. Imagínense que en sus vidas ustedes crean en un Dios, pero que es malo, que los quiere perjudicar, que nos quiere dañar. O sea, sería como, se te cae, no sé, se te cae el mundo, no sé, es como muy loco que en tu cabeza creas eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si uno que no sabe qué hizo Jesús, no sabe cómo eso nos impacta, cómo eso nos beneficia, vive en una frustración, en una confusión y una perdición total, digamos, ¿no? Entonces, hablando recién de que éramos esclavos de uno,
estábamos siendo esclavos de uno, pero sirviendo a otro. Y tenemos que entender que al amo anterior que teníamos, que era el pecado, ya no le debemos nada. Tipo, Jesús ya pagó. Con los chicos hacemos un chiste cuando hay que pagar la cuenta en un restaurante, diciendo en el hipotético caso de preguntarle al que te cobra, ¿no? Como, ¿vos crees en Jesús? Y Jesús ya pagó. Sí, es un chiste. Pero Jesús ya pagó. O sea, cualquier reclamo que el pecado quiera hacernos, no, o sea, no. Jesús ya pagó. Ya no tenés dominio, no tenés poder sobre mí. Otro versículo relacionado en Colosenses 3, 8 al 11, dice, pero ahora abandonen también todo esto, ¿no? Cosas en las que caemos. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cada cristiano, todos nosotros, estamos en un programa de educación continua, lo llama, santificación progresiva. Estamos en proceso de, apuntando hacia. Pero cuanto más sepamos de Cristo y de su obra, más nos transformamos para ser semejantes a Él. Es una relación directamente proporcional. Y ya que este proceso es para toda la vida, nunca dejamos o debemos dejar de aprender y de obedecer. No tenemos excusa para permanecer flotando a la deriva en nuestras vidas. Más bien, tenemos este incentivo para encontrar los valiosos tesoros que hay al crecer en Él. Pero se requiere práctica, revisión continua, paciencia y concentración para mantenerse en sintonía con la voluntad de Dios. Todo lo que vean así en, ¿cómo se dice? Cursiva, es de los comentarios bíblicos. Pero esto, ¿no? Como, primero, esto que en lo que hicimos énfasis, ¿no? Educación continua, proceso, progresión. Pero después, la parte de, se requiere práctica, revisión continua, paciencia y concentración para mantenerse en sintonía con la voluntad de Dios. Creo que puedo hablar con todos. Ayer, hablando con una joven, hoy Liu en Reu de Hora también compartió, hablamos de qué frágiles somos nuestra cabeza, ¿no? En caer una y otra vez en pensamientos negativos o te tirás abajo y demás, ¿no? Y hace unos años me acuerdo con lo que, otra vez, época pandemia, fueron los RDB, habíamos leído material que hablaba de una parte de cómo la importancia de tener tu brújula ajustada, ¿no? Los pilotos, si vos te desvías de tu dirección original por 2 grados y mantenés esa dirección por 2 grados, en vez de irte a Estados Unidos te vas a China, no sé, o sea, terminás en cualquier lado, por 2 grados. Entonces, es como un poquitito de desvío, ¿no? Pero es importante que estemos continuamente recalibrando y volviendo a ajustar para mantenernos en sintonía con la voluntad de Dios, ¿sí? Eso respecto a la parte de saber, o sea, el primer paso es saber, pero saber solamente acá no alcanza. ¿Qué sería el segundo paso? Que es creer. Creer o considerarnos, como ponerte este conocimiento que tenés y llevarlo a tu persona, ¿no? ¿Creer qué? Creer o considerarnos que somos muertos para el pecado. Primero saber, sé. Segundo paso, creerlo y considerarme como lo que sé, ¿sí? Esta parte enfocado en el versículo 11 que dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Esta parte, contexto. De una amiga, bueno, hace mucho no hablamos, pero cursamos juntas en primer año de la UADE, hace como un montón, no importa. Pero nos conocimos en esa época, después ella dejó de cursar, no la vi más, pero la tengo en Instagram, entonces como que vas viendo qué hace de su vida. Y el otro día comparte este video, que básicamente es, ¿quién sabe? A ver, los que tal vez hay un fanático. ¿Quién toca este fin de semana en Madrid? Un artista muy conocido. No. Bien, 10 por el intento. ¿Alguien? ¿No? ¿Quién? Marvel. Ah, Bad Bunny, no. ¿Alguien más? ¿No? ¿Quién más? ¿No? Dua Lipa, ¿la conocen? ¿La escuchan? Bueno, toca esta semana ahora en Madrid.
y vieron los programas que sortean viajes para ir a ver a tu ídolo o lo que sea, sube un video así. Allá. Recordanos un poquito rápidamente. Tenía que adivinar la combinación de la contraseña. 8, 5, 8, 5, 4. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo le vi el video, fue como, oh my god, a mí yo le digo, como re loco, no sé, nunca gané nada yo en un sorteo, pero imagínense, no sé, ganarse entradas para ir a ver a la selección, qué sé yo, tipo, re copado. Pero ahí está, o sea, una cosa es que ella sepa que ganó, y otra cosa es que ella crea y considere y empiece a actuar a través de que ganó. O sea, si ella solo sabe, sí, gané, y se queda acá, se quedó en Argentina, chao, cantó Dua Lipa, se lo perdió. Pero una vez que vos sabés que ganaste y lo empezás a creer, empezás a accionar y hacer cosas para, no sé, la valija, la ropa que me pongo, que me maquillo, qué sé yo, ¿no? Como que hay un antes y un después y una causa y una consecuencia, pero lógica e inminente, digamos, ¿sí? Y algo que me faltó decir recién con la importancia de saber, ¿no? ¿Vieron el típico ejemplo del hombre que se fue a un crucero y se llevó su Pao Mien, sus paquetes de fideos instantáneos, y estuvo todo el viaje así disfrutando el paisaje, qué sé yo, comiendo Pao Mien, ahorrando, no tenía más plata, para al final de todo el viaje enterarse que era all inclusive y podía comer todo lo que quisiera en el barco? O a mí me pasó a principio de año, para los que saben, los que no saben, fui a Córdoba a un retiro y tenía que sacar el pasaje. Cuando saco el pasaje, casi que menos de un minuto después de comprar, de efectuar la compra, me veo en otro lugar que tenía 20% de descuento con otra tarjeta. Tipo, en un pasaje eran como plata. Y fue como, ay, o sea, tipo, salía lo mismo el precio original, pero con otra tarjeta, en otra página tenía un 20% de descuento, me iba a salir 20% menos. Entonces, acá está la importancia de saber. O sea, si uno no sabe, gastas más plata, comes Pao Mien, ramen, fideos instantáneos en vez de todo el buffet que tenés en el crucero, ¿sí? Y después de saber, pasamos al creer, al asimilarlo ¿cómo es la palabra? Adquirirlo, no, aprenderlo, como hacerlo tuyo, ¿no? Apropiarse, gracias. Entonces, que este saber del primer paso nos lleve a considerarnos, ¿no? Que el saber que estamos muertos para el pecado nos lleve a considerarnos que estamos muertos para el pecado. Y por último, la tercera acción, hacer. Que, otra vez, volviendo a las palabras del pasaje, digamos, ¿no? Básicamente en la parte de la acción es ofrecernos a Dios. En los versículos 12, 13 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ofrézcanse más bien a Dios. Dice, no permitan que el pecado reine en su cuerpo, o sea, como medio como ofrecerse el pecado, ¿no? Para que el pecado reine, obedece sus malos deseos, que el pecado nos use como instrumentos de injusticia. Más bien, ofrézcanse. Entonces, volviendo, ¿no? Hablábamos recién de relación amo-esclavo. El pecado es como un rey o la otra palabra que se me ocurrió es manipulador, que quiere que vos hagas lo que él quiere. Gobernar nuestros cuerpos, gobernar nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, pero para sus propósitos, que son iniquidad, injusticia. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para rechazar que el pecado reine en nosotros? 4 opciones, ¿no? 1, siendo fuerte, trabajando, yendo al gym. 2, siendo inteligentes, estudiando más. 3, siendo disciplinados, controlando mejor el tiempo, no procrastinar. 4, asistiendo a escuela dominical de Utah. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál? ¿La A? Ser más fuerte. La C, siendo disciplinado. ¿Alguien da más? ¿Todas?
Yo diría más bien que esta es la respuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Esa fue la pregunta. ¡Tarán! Nada. Les introduzco a continuación una de mis películas favoritas. La película favorita de mi mamá. ¿Quién no vio esta película? Spirit, el corcel indomable. ¡No la! Bueno, la ventaja es que no estoy... O sea, esto es una bien más al principio. Mírenla, por favor. ¿Está en Netflix? Creo que está en Netflix. Mírenla. Peliculón. Hitazos. Amo el soundtrack. Básicamente es Spirit, del caballo, que es un caballo salvaje y, spoiler, lo agarran, se lo llevan a la milicia de Estados Unidos, a la Army. Y esta es una parte en la que el jefe capitán de la base lo está domando, ¿no? Lo deja sin comer, sin tomar agua. Bueno, obvio está débil, lo doma. Hasta que pasa esto. Otros caballos, no era el único caballo, ¿no? Obvio, para moverse usaban caballos, todos ya adiestrados, dominados, sí, acorralados, encerrados, todo, ¿no? Spirit como que le ganó a este capitán en esto de dominarlo o no dominarlo, y se enoja. Caca de caballo. Bueno, hasta ahí el pedacito. Si quieren saber cómo continúa la peli, no, mírenla, no importa, mírenla. Pero imagínense, ¿no? Los caballos fueron liberados. Se fueron corriendo todo. Imagínense de repente el capitán, no, los necesitamos para la guerra, vuelvan. Y Spirit, sí, bueno, volvamos. Y vuelven todos. O sea, no te entra en la cabeza que suceda eso. O no, tipo, ya está, ya fueron libres, te vas. Otro ejemplo, imagínense los israelitas. 10 plagas para que el faraón los libere, ¿no? Finalmente, vayan. Se llevan todos, salen, pan sin levadura, salen todos así en manada. Y hacen, no sé, 2 kilómetros y el faraón, pará, me toca tomar el té de la tarde, vuelvan a hacerme el té. Y los israelitas, así señor, volvamos. O sea, no tiene lógica que hacer caso a uno que te estaba mandando antes, o sea, ¿por qué obedecería eso, no? ¿Por qué volvería eso, no? Entonces, como decía esta parte, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestros talentos, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada para combatirlo, pero lo único que podemos hacer con esto que tenemos es ofrecerlo a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Me olvidé de cambiarlo, perdón. Así es como preparo el taller. Este es un ejemplo. Entonces, resumiendo, volviendo, hablamos de 3 acciones, ¿no? Saber primero que ya morimos con Cristo para el pecado. El segundo paso, que el saber no quede acá, sino apropiarlo, gracias Virgi por la palabra, considerarnos muertos para el pecado. No solo saberlo, sino considerarnos. Y tercer lugar, no podemos hacer nada para resistir o rechazar, simplemente ofrecernos a Dios y fin. Y esta parte dice, no se trata de sentir, sino de sentir, tipo, estamos bien, estoy confiado, sino de poner en práctica una y otra vez estas acciones, estos principios, para tener victoria, ¿no? Y esto de una y otra vez me llevó a relacionarlo. ¿Quién se acuerda qué es esto?
¿Quiénes estuvieron ahí? Bien. Este fue el lema, el logo para el campa de jóvenes del año pasado. Chicos, fue el año pasado. Siento que fue hace un montón. Para Pascuas del año pasado estábamos en campamento con mosquitos, invasión de mosquitos. Estuvimos todo el fin de semana encerrados en el predio porque había un verde afuera, pero había mosquitos por todos lados. Salías 2 minutos y volvías todo tipo picado. Este fue uno, o sea, de mis campas favoritos. Y sí, por los mosquitos. Por todo, ¿no? Pero una de las enseñanzas que más me quedó y que más me marcó, que también era, bueno, lo que Dios me estaba como hablando en ese momento, fue relacionado a 2 ejemplos. Uno, el pueblo de Israel dando vueltas alrededor de Jericó, uno. Y la otra fue Naamán bañándose porque estaba enfermo y el profeta le dijo, bañate 7 veces en este río, no en cualquiera, en este río. Y estamos hablando de esto, ¿no? Cómo los tipos, a pesar de no entender qué estaban haciendo, o sea, dar vueltas alrededor de una ciudad tocando trompetas y alabando y cantando, ¿qué tenía que ver? O sea, y el Naamán, ¿no? Me voy a bañar a este, ¿por qué en este río? Y no puedo bañar en cualquiera. ¿Por qué 7 veces? ¿Y por qué? O sea, muchas cosas que no tenían lógica, pero aún así ellos obedecieron y lo hicieron una y otra vez. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Y me quedó muy patente esto de que, bueno, no siempre nuestras emociones van a estar up o bien, ¿no? Me siento confiado o me siento feliz, me siento súper conectado con Dios o me siento re espiritual. Hay veces que nuestras emociones nos tiran más para abajo. Estamos tristes, frustrados, estamos como muy, sí, en blanco o secos. Pero en esos momentos no vivamos nuestra fe por lo que sentimos, sino por lo que sabemos en nuestra cabeza, el conocimiento que tenemos de Dios. Y esta frase en el Campa se dijo tanto una vez más, que este fue el logo del principio del Campa y el logo del final del Campa pasó a ser este. No sé si lo notaron. Así que bueno, conclusión. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El último versículo de la parte de hoy, que es el 14, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, la salvación de Dios es completa, paquetito completo, y estamos en santificación progresiva. Justamente la gracia es la que nos salva. Entonces, volviendo al principio de todo, ¿vamos a permitir que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Acá les dejo, el que quiere sacarle foto después, les puedo pasar. Ay, el índice, no miren el índice. Es mi forma de guardar lugar para el índice y me olvidé de cambiarlo. Bueno. Es un cuadrito de la Biblia de Estudio Bíblico, ¿Biblia de Estudio Bíblico? Dije, la Biblia con comentarios, que justamente es de esta sección. Fíjense que es Romanos 6, del 2 hasta el 16, un poquito más de lo que vemos hoy, pero hablando de qué nos dio Dios, ¿no? Primero vida nueva, después naturaleza nueva y libertad nueva, masticándolo a raíz de cada versículo, y esto nos lleva a distintos principios y qué importancia tienen estos principios, ¿no? El primero, el pecado, básicamente es lo que conversamos hoy. Es muy loco como lo que fuimos conversando y lo que nosotros para preparar el taller, Tortus nos manda como una guía, ¿no? Pero mágicamente, es match con también lo que puedo chusmear yo desde la Biblia, ¿no? El primero, el poder del pecado queda roto, lo hablamos. La naturaleza que ama el pecado está enterrada. Ya no estamos bajo el control del pecado, no es más nuestro amo. Ahora participamos de la vida nueva de Dios, morimos con Él y vivimos con Él. Consideremos muerto nuestro antiguo yo y en cambio considerémonos vivos para Dios. No dejemos que el pecado nos controle, entreguémonos completamente a Dios. Ofrezcámonos a Dios, en otras palabras, pero es lo mismo, ¿no? Somos libres y podemos escoger nuestro propio amo, ¿no? Y la importancia de todo esto es que podemos tener la seguridad de que el poder del pecado quedó roto. Ya está, perdiste. Francia, no, el pecado.
podemos considerarnos muertos al antiguo y vivos al poder antiguo y considerarnos, es la misma palabra, esto es de la Biblia, considerarnos está acá también, considerarnos muertos al poder antiguo, pero considerarnos vivos al nuevo. Y por último, podemos dedicarnos a obedecer a Cristo en libertad perfecta. Y por último, para cerrar, otro versículo que apareció en mi estudio es Gálatas 2:20, que dice, Carlitos, ¿me ayudas a leer? He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio vida por mí. Gracias. He sido crucificado con Cristo y ya está, yo ya estoy muerto, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Último comentario bíblico de Gálatas 2:20 que me gustó mucho. Dice, Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo. Ya está, moriste. Dado que nuestros pecados murieron con Jesús, ya no estamos más condenados. Y llegamos a ser uno en Cristo, nos unimos, ¿se acuerdan? A través del bautismo con nuestro representante. Y sus experiencias son las nuestras. La transferencia nos pasa su vida, su muerte, su resurrección. Tuki, Mercado Pago, nos llega. Nuestra vida cristiana comenzó cuando, unidos con Él, ya morimos a la vida antigua. Y en nuestra vida diaria, otra vez, programa de capacitación o de progreso continuo, vida diaria debemos crucificar los deseos pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo, lo cual también es una forma de morir con Él. No obstante, esta parte me gusta mucho, hoy hablamos de muerte y de pecado, ¿no? Pero el énfasis del cristianismo no es la muerte, sino la vida. Porque puesto que hemos sido crucificados con Cristo, también hemos sido resucitados. Otra vez, pasa esto, paquetito completo, ¿no? Tenemos el poder de su resurrección en nuestra batalla diaria contra el pecado. Hemos sido reconciliados con Dios, quien desea que lleguemos a ser como Cristo. Santificación progresiva, nuestro último objetivo, a lo que apuntamos. No estamos solos, pues Cristo vive en nosotros y Él es nuestra fuerza para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Entonces, recapitulando, ¿se puede vivir pecando? De ninguna manera. ¿Por qué? En 2 palabras. And is coming. ¿Por qué? Estamos todos muertos. ¿Y qué podemos hacer para experimentar victoria? Saber qué cosa. Que estamos muertos. No solo saber, sino creer que estamos muertos. Y por último, que por nuestras propias fuerzas, ¿qué podemos hacer? ¿Venir a escuela dominical todos los domingos? ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Y qué podemos hacer con lo que tenemos? Ofrecérselo a Dios. Muy bien. Y Python, muy bien, 10 puntos. Así que bueno, próximos talleres. Como les dije al principio, abrimos esta nueva sección de santificación, ¿no? Vida cristiana. Hoy vimos cómo Dios nos libera del dominio del pecado. Igual Romanos no lo terminamos, Romanos 6 no lo terminamos hoy, vamos a continuar charlando, ¿no? Pero después viene Romanos 7 y 8, que vamos a estar viendo cómo Dios nos libera del dominio de la ley. Y después en el 8, en el título lo spoileaba, yo lo camuflé un poco. Dice, ¿qué nos da Dios para ser victoriosos sobre el pecado? El que le carcome la intriga puede leer Romanos 8, pero vamos a ver qué nos da Dios después para ser victoriosos sobre el pecado. Pero bueno, como bien dije ayer y en general, vengan a taller, así seguimos estudiando y aprendiendo y creciendo juntos, porque esta historia continuará. ¿Sí? Bien, preguntas y respuestas. Terminamos más o menos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ay. O comentario, ¿no? Si alguien quiere sumar algo. Alor. Tengo una pregunta. Venga. Si somos libres al pecado, ¿por qué a veces, o sea, somos libres del pecado, eso lo sabemos y lo creemos? Pero ¿por qué a veces como que terminamos volviendo a caer? Es como que, si ya estamos muertos, como que ya está. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto seguir a Cristo? O sea, estamos muertos, pero la parte del cuerpo que tenemos en esta tierra, en esta era todavía sigue estando, digamos. O sea, como que nuestro punto cúlmine de perfección y absoluta va a ser cuando estemos arriba.
Dios, digamos, ¿no? Y en el proceso, diría, estamos muertos y tenemos que tratar de ser lo más muertos posibles con el pecado, pero sí, es verdad, entiendo lo que decís, de que, bueno, si es un estado absoluto, digamos, ¿cómo es que volvemos? Pero bueno, es más bien tal vez diría a lo que tenemos que apuntar, a estar muertos, lo más muertos posibles, lo más fríos posibles, a el llamado o la tentación del pecado, digamos, ¿no? Realmente, cuando estaba preparando este material, o sea, siendo como que muchas veces hablamos de amo, viejo amo, nuevo amo y cosas así, pero nunca lo había visto el ejemplo del faraón. O sea, me pareció tan bueno, tan gráfico, es de Tortus, tan gráfico, tan bueno, tan absurdo, tipo, ¿cómo el pueblo, o sea, es como el pueblo de Israel ya estaba libre, ya se fue, capanga que voy a volver y seguir sirviéndote, digamos, ¿no? Entonces lo aplico a mi vida y es como digo, es como, de repente lo vi como distinto, pero bueno, sí, es válida la pregunta, no sé si quieren agregar algo más, pero... Acá están comentando cómo Sí. incluso Oscar, vos decís, bien, no se les ocurría volver. Lo Sí. puse en el desierto, tuve el momento de decir, estábamos mejor con Egipto. Y ahí habla un poco de nuestra naturaleza humana que está aún proclive a querer volver con el viejo amo. Muy bueno, muy bueno. Y creo también que hay que recordar, como dice Pablo, que dijo Cristo, que tendremos aflicciones. Estaremos con problemas, con obstáculos, y no tendremos que volver a nuestra comunidad, sino que saber que Cristo está con nosotros y buscar superar eso. O sea, nosotros vamos a creer, porque a veces qué bueno era seguir en la cama en vez de levantarnos, a ver, una cosa así, pero sabemos que tenemos que levantarnos y seguir. O sea, vamos a tener estas pequeñas o grandes obstáculos, pruebas, pero sabiendo que en la prueba Cristo y Dios nos va a ayudar, la vamos a superar. No lo vamos a poder hacerlo por nosotros mismos. Y ese es el crecimiento, ¿no? ¿Eso, perdón? Es el crecimiento. Crecimiento, claro. Sí, el programa de capacitación continua en el que estamos todos. ¿Cómo? Que nosotros no estamos en el dominio del pecado, no estamos en el dominio de la gracia. Claro, pero seguimos acá. Aún tenemos un cuerpo pecado, pecaminoso. Siempre con el pecado a nuestro alrededor y un momento u otro vamos a ver. Pero no porque en el dominio del pecado, sino por la gracia, perdón. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario más? O si quieren agregar algo. Estaba pensando que con todo lo de la asunción del Papa, como que, no sé qué le pasa a cada uno de ustedes, ¿no? Pero como que la gente está sensible a hablar de estos temas, ¿no? Espirituales. Y hay tanta religiosidad en tantos lugares que hablar de una relación personal con Dios, o que Dios ya hizo todo, tiene caja, ya hizo todo, como que la gente no... Hemos sido educados de una manera que es difícil pensar en muerte, vida, muerte, resurrección de Cristo, como que ya hizo todo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer nada, porque Él lo hizo todo. Lo último, ¿no? Venía para acá y me tomé un Uber porque Marce no puede venir, está con un problema de la boca. Lo operaron, entonces tiene que quedarse. Y el chico, bueno, veníamos charlando con el señor del lugar y salió el tema espiritual, ¿no? Y no hablamos del Papa ni nada. Entonces, él me dice, mira, yo estoy del lado opuesto de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el lado opuesto de Dios, no? Y él me decía, mira, mi mamá es católica, mi abuela es evangélica. Y mi abuela me dijo, te vas al infierno. Es un chico joven, ¿no? De 20 y pico. Y yo digo, no, pero es eso lo que muchas veces yo escuchaba, digo, muerte. Y para mí, bueno, yo muerto es el pecado, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que no... Nosotros, porque, bueno, conocemos la verdad. Y es lindo que apropiémonos de la verdad, ¿no? De vivirlo, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que no la tiene tan clara, ¿no? Entonces,
te agradezco el taller, porque es verdad, cada domingo aprendemos un montón, pero no nos quedemos ahí, sino compartámoslo, porque aunque no nos salga re bien, ¿viste? Como me pasó con el Uber, ¿no? El pibe me dice, no, mira, no quiero hablar más del tema, estoy del otro lado, y está bien, hay que respetar eso, ¿no? Pero creo que hay mucha gente deseosa de conocer un poco más de la verdad de Dios, ¿no? Sí, Así gracias. Sumando un poco a lo que dijo Virgi y uniendo con Rego de Hora también, ¿se acuerdan que hace un mes vino un tipo de Estados Unidos a compartir en Culto Unificado, sí, sobre que un Gedeón, se llaman, que vino a compartir sobre su misión de Estados Unidos, qué sé yo, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Sí, que arrancó diciendo yo soy satánico, bueno, cambólico. Esa semana, ellos, o sea, el domingo fue apenas llegaron, ¿no? Después, la semana que continuó, lunes a viernes, estuvieron trabajando en todo Capital, ¿no? 10 equipos distintos saliendo todos los días, de 6 de la mañana a 6, casi 12 horas, todo el día fuera. Tipo, yo admiraba mucho la energía que tenían. Y me pasó, bueno, salí un día con ellos a acompañarlos para ayudarlos con la traducción. Y en uno de los encuentros que tuvimos nosotros fue con unas chicas de un secundario, tendrán 15 años, 16, 17, ahí, o sea, colegio, ¿no? Y conversando con ellas, a lo largo del día, ¿no? También es como que me di cuenta, muchas veces siento que, sí, hay un grupo de personas grande que tiene mucho conocimiento o prejuicio o rechazo al cristianismo o a la fe por lo que le dijeron, por cosas que hacen mal los humanos, ¿no? Esto, te vas a ir al infierno. Pero después hay otro grupo de personas, tal vez más la nueva generación, o sea, los que son hoy sus compañeros de colegio, de facultad, que tal vez ya, o sea, esos más, tal vez los que son un poco más grandes, pero que no tuvieron tanto, no les hablaron tanto ya de la religión, entonces no tienen tanto rechazo en realidad de eso. Y nos pasó de chicas que estaban re interesadas de como que nunca escucharon sobre esto. O sea, son como más papel en blanco, digamos, ¿no? No es que les hablo y ya me van a saltar a la defensiva porque escucharon tal cosa o la otra, sino que se dejó de hablar de esto, entonces es tierra más virgen sobre la que podemos naturalmente compartir y sembrar, ¿no? Y esta chica a la que le compartimos tenía un montón de preguntas que, qué sé yo, hablaba, ¿no? Y al lado de ella tenía una compañera que al principio todos nos contaron que no me acuerdo si dijeron que va a la iglesia o que es cristiana, ¿no? Pero bueno, está como más en tema. Con ella no hablamos y casi que no dijo una palabra en todo el proceso que el Gedeón estaba hablando con su compañera, ¿no? Pero la veo en un momento y estaba con lágrimas, yo como le caían lágrimas, ¿no? Y digo, no hablamos, no sé bien, esto es una suposición mía, ¿no? Pero me imagino tal vez una chica que va a la iglesia o que es cristiana, pero que nunca vio la forma de compartir de su fe con sus compañeros en el colegio, nunca lo vio posible, y de repente estaba sucediendo delante de ella de una forma súper, sí, natural y simple, pero real, ¿no? Simple pero real. Así, bueno, también en Rego de Hora hablamos, ¿no? De apreciar y agradecer por la libertad que tenemos de expresión en Argentina. Entonces, para animarlos, ¿no? A que, como dijimos también, bueno, Feli impulsando, la iglesia, ¿no? El consistorio impulsando los OCC, también en el testimonio del barco también lo dije, ¿no? Cada uno de nosotros somos misioneros, no es misionero el que está en África, el que está en China. Cada uno de nosotros somos misioneros en la facultad, en el barrio, en el edificio en donde estamos. Si decimos ser cristianos y la Biblia está basada en las misiones, en predicar el evangelio, ¿prediquemos el evangelio? Nada más que decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario más? ¿No? ¿Estamos en tiempo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Pali, ¿nos guías en oración? Padre Santo, gracias por este precioso tiempo. Gracias por una vez más hablarnos desde tu palabra. Gracias por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz para rescatarnos del dominio, del pecado y de la muerte y darnos nueva vida, Señor. Hoy podemos decir que hoy hemos sido crucificados junto a Cristo y resucitados junto a Él.
y podemos disfrutar de una vida libre del dominio del pecado. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo a diario continúe trabajando, santificándonos en este proceso duro, arduo, pero lleno y abundante, Señor, porque hoy te conocemos y hoy caminamos juntos. Papá, gracias, te entrego a cada uno de estos chicos en tu mano para que continúes hablando su corazón y que este día realmente podamos ser muy, muy bendecidos. Ahora a través del culto, Señor, de alabanza, te rogamos que continúes trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Papá, gracias por todas y te oramos en nombre de Jesús.